Prólogo de la segunda edición de la Crónica de una aventura de Rousset Bolbón en Sonora por Horacio Sobarzo Loaiza. Uno de los capítulos más brillantes de la historia de Sonora, sin duda, lo constituye el episodio escrito en Guaymas el 13 de julio de 1854, en que las armas nacionales acabaron con los sueños de conquista de un aventurero francés. Sin embargo, la trascendencia de la victoria sobre el conde Gastón de Rousset Bolbón, lejos de limitarse a un simple hecho heroico de los sonorenses, tuvo alcances del ámbito nacional que no siempre se analizan con la debida profundidad. Es lógico pensar que el caos que hubiera sembrado una victoria extranjera y un afianzamiento de la posición del grupo invasor, aunado al abandono que vivía Sonora hubiera alentado los afanes expansionistas de nuestros vecinos del norte. Como dice el autor de este libro, una avalancha incontenible del norte habría arrollado todo a su paso. La victoria de Rousset hubiera sido, en efecto, el pretexto ideal para una corriente insatisfecha, no obstante que había ya cercenado buena parte del territorio nacional. Las incursiones de los apaches y de grupos armados provenientes del norte se habían visto con gran disimulo por el gobierno americano durante varios años, pese a que Estados Unidos tenía el deber de evitarlas de acuerdo con el derecho internacional. Es más, el gobierno vecino se había comprometido expresamente a impedir los ataques de los mencionados indígenas en el artículo 11 del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin embargo, resulta claro que el hostigamiento constante tenía la finalidad de sembrar el caos en nuestra frontera norte y no dejar a México otra alternativa que la venta adicional del territorio. El cómo de esta desfachatez se detecta en un memorándum enviado por el ministro americano James Gadsden a Santana, en el que sugiere que el medio idóneo para poner punto final a estas incursiones hostiles es recorrer la frontera entre México y Estados Unidos hacia el sur, obviamente hasta donde hubiera una cadena de montañas que sirviera de barrera natural. Y aquí es importante citar una de las líneas del memorándum mencionado. Si la proposición fuese aceptada, se tomaría como base del lindero una montaña y un desierto, y por la compra de 2 o 3 estados limítrofes se pagaría un precio equitativo. Poco después, el gobierno de Estados Unidos presentaría a México 4 proyectos de nuevos límites, ofreciendo diversas cantidades según fuese el territorio mexicano afectado. La amenaza se detecta en otra comunicación del mismo Gadsden, en la que señala que la voluntad del pueblo decide la política de Estados Unidos y lo que en un principio podían ser actos ilegales, frecuentemente se convertían en voluntad popular y, a veces, a tal grado que variaba no solo la política, sino los administradores de ella. Un pasaje de ese comunicado en el que se hace mención de Cuba, precisamente en la época en que hubo de sacrificarse la mesilla para poder evitar un mal mayor, resulta difícil de creer. Hace 2 años, que la Federación Estadounidense hubiera resueltamente sido hostil a la agregación de aquella isla o cualquier otro territorio separado del continente. Hoy, el gobierno de la Unión no solo trata de su compra, sino que es posible que se vea envuelto en una guerra por su adquisición. Ya en el año de 1898 sería testigo de ello en la guerra España-Estados Unidos, en la que el primero perdería la isla de Cuba a manos del segundo. Una marcada corriente expansionista guiaba pues en la época todos los actos de Estados Unidos y las incursiones continuas que culminarían con la derrota de Henry A. Crabb en Caborca en 1857 servían a esos propósitos. La aventura de Rousset Bolbón no debe, por tanto, verse como un capítulo aislado de nuestra historia, sino como parte de una trama urdida con fines aviesos contra México. De ahí la importancia de analizar los hechos dentro del amplio panorama que formaron parte, como lo hace magníficamente Horacio Sobarzo en esta crónica. De ahí la necesidad de dar mayor difusión a esta obra, cuya primera edición apareció en 1954, precisamente cuando los sonorenses festejábamos jubilosamente el centenario de la victoria. Y lo hizo el gobernador Samuel Ocaña García, cuya administración auspició una segunda edición en el año 1980. Alejandro Sobarzo Loaiza, muchísimas gracias por tu crónica.